Más voy a agregar un poquito de la historia de nosotros. Hablando con unos amigos, o un amigo que vive en California, lo considero como un hermano, obviamente en la fe, pero también un hermano mayor, como un mentor, un amigo de toda la vida. Creo que lo conocen, Pastor Nets. No sé si lo conocen porque creo que estuvo también en todo esto. Él literalmente me conoce toda la vida porque él fue el primer joven que mi papá le predicó cuando comenzó el llamado para edificar una iglesia en la Ciudad de México. Al primero que le compartió de Cristo fue a Nets, a los 17 años de Nets, el Pastor Nets. Y el punto es que lo conozco de toda mi vida y de alguna manera hablando hemos compartido por años juntos y ha habido muchas cosas muy padres entre nosotros y la familia. Y hablando con él a finales del año pasado, le decía algunas cuestiones de lo que yo estaba poniendo en mi corazón y me dijo: tienes que conocer a estos hermanos que están trabajando en las Californias, Jorge Nava, su esposa y un montón de pastores que están uniendo. Pues para hacer la historia corta, él de una manera me introdujo con el hermano Nava y después de eso pues ya empezamos a platicar y a conectarnos por internet y tuve la oportunidad de estar ya en 3 reuniones de los lunes que están con los pastores y yo sé que Dios ha estado hablando a nuestros corazones en todo el país, me refiero a México específicamente. Nosotros tenemos, hablando del cuarto oración y lo que hacemos en la ciudad de Cuernavaca, en lo personal tengo un promedio de 20 años, un poco más, cantando la palabra y entendiendo lo que es toda esta realidad de que Dios nos llamó a la intimidad y que Cristo viene pronto. Entonces hemos orado por lo menos en mi persona y muchos de los muchachos que vienen ahorita, entre ellos Maya y otras más personas, mi esposa y gente que no está con nosotros, pues ya bastantes años, porque el Señor despierte no nada más una región, sino a su iglesia en todo el mundo. Pero ya conectándonos con todos ustedes y Dios nos permite ser parte de esta historia, yo empiezo a entender un poquito más la historia de por qué Dios nos está conectando aquí con ustedes. Número 1, hermanos, ustedes están en una región privilegiada porque están aislados. Yo sé que puede sonar raro, como, ay, no, yo no quiero estar aislado, pero créanme, es mejor estar aislado. Están separados de muchas cosas que no es que no sean parte de México. Obviamente Baja California pues es parte de México, pero es una península y está separada, aunque es una extensión de México y es parte de la nación, ¿no? Y en teoría, ¿no? California en Estados Unidos era parte de México, ¿no? Al igual que Nuevo México, Arizona y todo lo que sabemos, ¿no? Texas. Entonces, que ustedes estén separados en el sentido espiritual, como decía el hermano Nava, tiene que ver con toda esta capacidad de poder recibir de Dios algo fresco por no tener las distracciones del mundo. Y ahora yo entiendo un poquito más con lo que estaban hablando de la historia y lo que he estado aprendiendo desde que llegamos el día de ayer. Y yo sé que Dios nos está conectando para poner un granito de arena respecto al llamado que tenemos como la iglesia para este fin de los tiempos, el fin de la era. ¿Cuánta falta hace, hermanos? Gente que está dispuesta a dar su vida por causa del Cordero, a dar su vida e incluso perder su vida por causa del testimonio del Cordero. Eso es el Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 en adelante. Dice que va a haber una generación que incluso menospreció sus vidas, la menospreciaron por causa del mensaje. Y la única manera, a la luz de lo que el Señor Jesús enseña en Lucas 17, Lucas 21, en Mateo 24 específicamente, Él está hablando de guardarnos de lo que el mundo ofrece, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, porque van a venir como un lazo sobre todos los que moran en la tierra y van a caer. Pero aquellos que se guardan, Daniel el profeta en el capítulo 12, él dice que los sabios y entendidos alumbrarán como las estrellas en el firmamento y que van a tener una capacidad de hablar y de instruir a muchos. Y la única manera de poder estar apartados para recibir algo fresco de Dios es literalmente vivir apartados del mundo. Es un privilegio, hermanos. A lo mejor yo espero que lo entiendan o lo crean en el nombre del Señor, pero se los digo desde una perspectiva en donde no tenemos tanta facilidad de estar apartados porque el mundo te bombardea.
el deseo de ser como otro país, el deseo de ser como alguien famoso, el deseo de tener un ministerio más grande, el deseo de que haya más gente reuniéndose, que no está nada, no tiene nada de malo, pero de repente nos volvemos gente como sabuesos de ministerios, y estamos olfateando y queremos más, y que crezca, y que haya más, ¿no? Y que todo Loreto crea. Eso está increíble, pero ¿qué tal con lo que Dios quiere? ¿Por qué no tomamos una pausa y decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? Obviamente el Señor quiere a Loreto, pero créanme, el Señor, hablando del Padre, quiere más que Loreto. El Señor quiere todas las naciones, y escuchen esto, ya se las entregó a un hombre. El Padre ya le entregó todas las naciones, toda la tierra y todo lo que en ella hay a un judío de carne y hueso. ¿Sabías eso? El Padre le plació y dijo, te voy a dar todo, pídeme y te daré por herencia hasta los últimos rincones de la tierra. Todo lo que en ella hay, todo lo que habita en ella es tuyo. Y se lo dio a un judío, totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret, el Cristo, amén. Entonces obviamente Dios quiere salvar esta ciudad, este pueblo, esta región, este municipio, la Baja, la Norte, también la Axila de México, ¿no? Como se le conoce esa parte ya, hacia Sonora y luego de Sonora para abajo, pero también invadir el norte y todas las naciones. Pero antes de seguir olfateando como sabuesos, se me ocurre ese ejemplo ahorita de, no Señor, ¿qué más hacemos? ¿No? Porque tenemos que hacer, crecer, mover. ¿Qué tal si ponemos una pausa? Yo creo que es un momento específico. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Perdón? ¿Cartoma? Jacoba, perdón, estoy medio solo. Cartoma entendí, perdón. Jacoba, hermana Jacoba. Lo que usted está hablando, Dios me puso en mi corazón, yo te lo voy a decir, y voy para allá. Pero es bien interesante porque una pausa a lo que tenemos que hacer, o que creemos que tenemos que hacer, y que incluso Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Yo creo que Dios ha dicho lo que ustedes tienen que hacer, porque es increíble que esté juntando gente que viene del sur del país, Cuernavaca, ¿no? Del estado de Morelos, gente que está en el norte, ¿no? Del continente, en California, San Diego, ¿no? Gente que está en Los Cabos, ¿no? En La Paz, ¿no? Y nos está reuniendo aquí en Loreto, que como sabemos el Camino Real comenzó toda una historia en las Californias. El Señor quiere de alguna manera despertar todo eso en esta región. Pero ¿qué tal si le ponemos, y es obvio que Dios está haciendo algo, pero qué tal si somos mansos y humildes y le decimos, Señor, nos queda claro que tú quieres hacer algo y lo estás haciendo, pero queremos poner pausa y recordar que tú eres más importante y que lo que tú quieres es nuestro corazón, y es que Cristo sea exaltado en medio de todas las naciones, porque dice la Biblia que Él es el deseado de las naciones. Entonces la hermana dijo algo respecto a la sal. Yo estuve investigando, me gusta informarme un poco hacia dónde voy. No sé todo acerca de las Californias, pero me enteré de muchas cosas muy curiosas, ¿no? En cuanto al tamaño, la extensión, la fauna, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí es donde descubrí y comprobé que realmente está aislada de muchas cosas. Pero una de las cosas que en verdad abunda aquí es la sal. Incluso hay una planta de donde sacan la sal, como la del Himalaya, pero es una planta, ¿no? ¿Cómo se llama? Y que de hecho es algo súper nutritivo, porque tiene minerales que no tiene ni la sal de las minas, ni la sal del Himalaya, que la mera no es tan buena realmente, ¿no? Porque es vegetal, es algo increíble. Entonces fíjense, vamos rápidamente al Evangelio de Mateo. Esto Dios me lo puso lo que están hablando, no crean que estaba yo ahí viendo internet, estaba abriendo versículos porque mi corazón ardía en varias cosas con lo que estaban diciendo, y voy a tomarme el tiempo para esta primera sesión, hablar un poco de esto e introducirlos, porque vamos a hablar de la hermosura de Cristo. Vamos a hablar de la hermosura de Cristo y vamos a entender cómo el Señor quiere que nos enamoremos de Él, y en la medida en que nosotros nos enamoramos de Él, vamos a descubrir cuánto nos ama Él. Y mientras más descubrimos cuánto Él nos ama y cuánto Él está enamorado de nosotros, vamos a poder amarle más todavía. Y hermanos, eso es lo más importante que tú y yo podemos alcanzar en nuestros años de vida en esta tierra: enamorarnos de Cristo y ser más como Él, que Él sea en nosotros. Pero antes de ir a esa parte, Dios puso en mi corazón esto. Vamos a Mateo 5, por favor, Sermón del Monte, ¿no? Ahí comienza Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, 3 capítulos gloriosos en donde está, como muchos le llaman, la constitución del reino de los cielos, y cómo Jesús nos invita a vivir. Comienza con las bienaventuranzas, que son 8,
8 realidades o virtudes, 8 semillas que Jesús planta en su jardín. Vamos a comenzar del versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense qué importante. ¿Quieren el reto? ¿Qué hay que ser? Porque los mansos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Quieren que el reino de los cielos les pertenezca, porque dice el versículo 3, de los tales es el reino, ¿sí o no? No va a ser, sino ya es. ¿De quién es? Versículo 3. No, el versículo 3. De los pobres en espíritu. Yo te voy a explicar un poquito algunas de estas, pero fíjense, sigamos leyendo. Bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, o el limpio de corazón, porque ellos o él verá a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados amigos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, el menospreciar nuestras vidas hasta la muerte por causa de Cristo, dice: bienaventurados ustedes van a ser cuando por mi causa sean vituperados, no les persigan y digan, ¿qué dice ahí? Toda clase de mal contra nosotros o vosotros. Pero luego aclara, esta clase de mal que están diciendo y todo lo que están hablando y todo lo que están planeando en contra de ustedes, ¿qué dice ahí? Mintiendo. ¿Se dan cuenta de eso? El padre de mentira opera con los hijos de las tinieblas y va a intentar desanimar y va a intentar arrollar, ¿no? Distraer. Pero tenemos que recordar, son mentiras, porque la verdad de Dios es Cristo y su palabra, y cuando tenemos acceso a ella, estamos sobre la roca plantados, y puede venir cualquier viento de doctrina, cualquier viento, pero va a ser mentira, porque el Señor ya dijo lo que es, y así será para siempre. Amén. Entonces tenemos que estar firmes sobre eso. Pero sigo leyendo, dice: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y luego da un versículo glorioso. Dice que gócense. No dice lloren o entristezcanse o digan, Señor, ayúdame. No, gócense, porque si están sobre la verdad, lo que están diciendo hacia nosotros es que mentira. Entonces, como sabemos lo que es verdad, porque estamos en la verdad, la mentira y los ataques que creen tienen que ser causa de gozo. Esto es increíble. Causa de gozo. ¿Por qué? Aún tiempos de prueba, en donde hay enfermedad o padecimientos que Dios mismo de alguna manera está permitiendo para hacernos reflexionar, hacernos recordar en dónde en verdad estamos, o incluso qué tenemos que dejar de nuestro yo pecador, de nuestra alma caída y naturaleza caída, porque Dios quiere más de nosotros. Así como tú y yo perseguimos, queremos más de Dios. Lo decía el hermano Nava: si oras 5 minutos, ve por 10. Si oras 10, ve por 15 o por 20. Así como tú y yo nos animamos en la fe para ir por más de Dios, Dios quiere también más de nosotros. Y antes de poder ir por más de Dios, tenemos primero que darle más a Dios de nosotros. Porque tu Dios, hermano, mi Dios, nuestro Dios, el único Dios y verdadero, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, es un Dios de intercambios. Es un Dios que ama los intercambios. Es un Señor que le gustan los trueques. Es increíble. Pero su sistema de intercambio, hermano, es ilógico a nuestra manera de pensar caída. Porque el Señor dice, por ejemplo, los que están cargados y fatigados, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí, y yo los haré descansar. Yo no podía pensar, qué increíble, Señor, voy contigo y descanso. Pero el Señor dice, sí, pero ven, en esto hay un intercambio. Dame todas tus cargas, ¿sí o no? Y a cambio de tus cargas, el Señor, tú dices, bueno, el Señor me llamó, yo voy a Él, descanso. Sí, pero para que descanses tienes que comenzar el trueque. Bueno, Señor, no te puedo dar nada a cambio porque soy pobre de espíritu. Yo nunca voy a poder fabricar algo espiritual, ni la vida espiritual. Solamente tú eres el rico, yo soy el pobre. Entonces yo quiero descansar en ti. Eres bienvenido, pero para que puedas disfrutar mi descanso, no tienes que acercarte únicamente, tienes que darme algo a cambio. ¿Y sabes qué es lo que pide el Señor? Dice, deme sus cargas.
Hermano, ¿qué tiene o de qué está constituida tu carga y mi carga? ¿De cosas buenas o cosas malas? Cosas malas. El Señor quiere intercambios, pero son intercambios ilógicos para nosotros. Él está diciendo, dame tu carga, pero tú puedes decir, Señor, mi carga está medio pestosa. Ya viéndote a ti, porque para darle la carga al Señor tenemos que acercarnos, ¿sí o no? Jesús dice, vengan a mí. Entonces te acercas. Cuando te acercas a Cristo, lo puedes ver, lo puedes oler, lo puedes disfrutar. Pero si queremos más de Él y su descanso, Él dice, dame tu carga. Y al verlo, al estar más cerca de Él, nos damos cuenta, Señor, mi carga está horrible. Señor, esta joroba, este lastre, qué vergüenza. ¿Te ha pasado eso, hermano, cuando estás en la presencia de Dios, en verdad de espíritu, y lo estás buscando y te avergüenzas? O dices, Señor, ¿cómo es posible que me amas? Soy una cochinada. Estoy horrible. Señor, apesto, tengo esto, amo esto, todavía de repente me jacto de aquello, tengo este orgullo. Señor, pero el Señor dice, no importa, quiero eso. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué está horrible? Dame tu carga. Porque cuando tú se la das, empiezas el trueque con Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dame tu carga, yo te haré descansar, pero a cambio de tu carga, ¿qué dice Él? Te voy a dar yo mi ¿qué? Mi yugo, ¿sí o no? Y te voy a dar otro tipo de carga, ¿sí o no? Tú y yo no podemos recibir la carga del Señor, que es la carga tiene que ver con ese llamado, ese peso, ese celo por su obra, por su ministerio, por la santidad, por el apartarnos para Él. Esa carga la tiene que poner Dios, tiene que venir de Dios, porque Dios es el que pone por medio de su Espíritu Santo el querer como el hacer. Tú y yo leemos la Biblia y se nos antoja, pero para poder llevarlo a cabo en espíritu y en verdad, necesitamos que sea su carga la que está dándonos, ¿sí o no? Si el Señor no comienza la obra, si el Señor no está en medio de los que edifican, en vano trabajan ¿quiénes? Los edificadores. Si el Señor no está en la guardia, en vano vela la guarda, ¿sí o no? Si el Señor no está cuidando, si el Señor es el que está poniendo su carga, la única manera de que Loreto, hermano, reciba la carga del Señor, que ya la sabemos, creo que es obvia, creo que ya hemos entendido, incluso algunos ya la han recibido, pero el Señor quiere que toda la iglesia la recibamos. ¿Sabes cómo es? Acercándonos a Cristo y una vez viéndolo a Él, santo, hermoso, dice su palabra que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 45. Es increíble su hermosura. Cuando tú te acercas y dices, wow, pero de repente dices, oh Señor, creo que no me bañé, o sea, estoy medio sucio, porque nunca vamos a ser suficiente nosotros, siempre vamos a depender de Él, amén. Nunca va a haber un momento que Señor, ya estoy tan santo que mira, es más, estamos al nivel Jesús, tú y yo, y somos compadres. No, siempre Él va a estar arriba, va a tener la supremacía, va a ser el santo de santos, y siempre tú y yo tendremos necesidad de Él, y que Él invierta de su vida, nos limpie con su sangre, nos avive con su espíritu, ¿sí o no, hermano? Entonces cuando entendemos eso, el Señor dice, yo tengo una carga, yo tengo un deseo, yo tengo un celo por mi novia, mi esposa, la iglesia, en este caso en la zona de California, pero necesito que se acerquen a mí y que reconozcan que están cargados y cansados, pero yo los voy a hacer descansar. Quiero comenzar el intercambio, denme su yugo, denme eso que apesta, pero qué vergüenza, Señor, dámelo, yo ya pagué por eso. Dámelo, yo ya pagué y yo ya te libré de eso, pero quiero que te despojes, amén. Espíritu de pobreza, no una mentalidad de fracaso, no una apatía para leer, flojera para orar, no celos entre hermanos, disputas, incluso algunos pensamientos inmorales. Dame todo eso, dámelo. Yo ya pagué la cruz por eso y tengo el poder de acabar con eso en tu vida. Y a cambio de eso te voy a dar mi yugo y mi carga, que es ligera. Te voy a dar mi carga, vas a entender lo que yo deseo, tendrás mi celo, el celo por mi casa, pero también tendrás mi yugo. Y el yugo, hermanos, sabemos que es lo que se ocupaba, o la yunta, el yugo de la yunta para arar el campo, ¿estamos de acuerdo? Entonces recibir la carga de Cristo es entender lo que Él quiere, lo que al Padre le agrada, porque Cristo siempre va a agradar al Padre en todo. Jesús nunca hizo ni hará algo en contra de la voluntad del Padre.
Por lo tanto, recibir la carga de Cristo es 100% seguro que el Padre va a estar feliz y va a decir: me encanta lo que están haciendo porque veo a Cristo en sus vidas. El Padre quiere ver a Cristo en Loreto, hermanos. No quiere ver nada más denominaciones o evangélicos o cristianos que cantan y danzan. Quiere ver a Cristo danzando, quiere ver a Cristo cantando, quiere ver a Cristo predicando en sus vidas, en las calles. El Padre quiere eso. Necesitamos la carga del Padre a través de Cristo. Entonces Cristo, recibir su carga es entender esa visión. Pero necesitamos también el yugo, y es la yunta del arado. Aquí hay ganado, ¿verdad? ¿Ganadería? Si existe, o sea, si se da en esta región del país, o es más la pesca. Pero si hay ganado, ¿no? Sí. Sabemos, bueno, si no lo saben lo explico, a lo mejor van a saber más que yo, sé gente del campo, yo nada más por lo que he leído y entiendo, pero la yunta sabemos que son dos, es un aparato de madera, ¿no? O un artefacto de madera que tiene dos espacios para poner sobre el lomo de los bueyes o de los toros o de las vacas o el burro, las mulas o el animal que sea, ¿no? De ganado, de carga o de yunta, y la idea es que van marcando que el camino, el surco, para que se pueda después, ¿qué? Sembrar. Pero la lógica es que pones al toro, la vaca, el burro, el caballo, el buey, ¿no? Maduro, que ya tiene experiencia para poder irse derechito, ¿sí o no? Y que obedece las órdenes del señor del campo, ¿sí o no? Del campesino, del granjero. Y a un lado, porque es una yunta doble, viene el buey o el toro inexperto. Tú y yo somos ese toro. Tú y yo somos los inexpertos. Pero Jesús es el experto. Y Jesús es el que realmente está trabajando con el Padre. Pero el Padre dijo algo en Génesis 1. No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, en Génesis 1 y Génesis 2. Porque está la historia completa en los capítulos. No es bueno que el hombre esté solo. El Padre sabe que Jesús, el Hijo del Hombre, el verdadero Adán, no es bueno que esté solo. Y Él quiere, y Él dispuso darle una ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Ay, está tibiecita mejor. Sí, perfecto, gracias, hermano. Entonces, el Señor necesita una ayuda idónea, la esposa. Pero la esposa, hermano, que somos tú y yo, parte de la iglesia, en todas las naciones, en toda la historia, desde que Cristo resucitó y dio a luz a la iglesia. Fíjense en esto. ¿Están conmigo, verdad? Están atentos, ¿eh? Bien. ¿Cómo formó Dios a Eva? ¿De la costilla de quién? ¿De un caballo, de un dinosaurio, de un perrito? De Adán. Por lo tanto, es carne de su carne, no hueso de su hueso, ¿sí o no? De él salió. Incluso a los hombres nos falta una costilla. ¿Sí sabías eso, no? Todos los hombres hacemos una costilla menos que la mujer. Entonces, fíjense, hermanos. El Padre, ¿qué hizo con Adán? Cuando quiso formar su ayuda idónea. Dice que lo durmió, ¿sí o no? Lo sedó, no sé si le hizo una llave de yugo, ¿no? Le cantó una canción de cuna, lo que sea. El punto es que Adán durmió, ¿sí o no? Y dice que de su costilla sacó, ¿no? Y formó a Eva. Despierta Adán y dice: wow, Señor, ahora sí, porque Adán estaba solo, ¿no? Cuando Jesucristo muere en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que un romano, un centurión, para comprobar que estaba muerto, ¿qué hizo? Le clavó una lanza en el costado y salió de él sangre y agua. Ahí Jesucristo estaba dando a luz a la iglesia. El Padre durmió a Adán y de su costilla sacó a la iglesia. Nosotros somos el fruto de su sufrimiento. Somos la ayuda idónea del postre Adán. El Padre quiere que reinemos con Cristo en la tierra para poder edificar y reformar todo durante 1000 años en la era venidera. Por lo tanto, ahorita, hermanos, tú y yo somos gente que estamos aprendiendo del buey experimentado,
en la yunta de Cristo, Él nos va a guiar en todo lo que Él quiere. Y si es por la izquierda, nosotros vamos a estar en su mismo yugo y con la misma carga que agrada al Padre, como la ayuda idónea de Cristo, el esposo, la esposa, el matrimonio original, y vamos a ir hacia la izquierda. Pero si Cristo dice, el Padre dice que es para la derecha, daremos vuelta y nosotros vamos a dejar guiar por Él, porque Él es el experimentado, Él es el experto, Él es el Señor de señores. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Amén. Y Él se dio a sí mismo por nosotros. Qué increíble es esto. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que aprender a ir a Cristo, entregarle lo que nos estorba. A la luz de Hebreos 12 nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos la carrera que tenemos por delante. Pero ¿con qué característica? Hebreos 12, 1, 2 y 3. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Claro, corremos con paciencia, amén. Entonces tenemos que aprender esta lógica. Me acerco a Cristo, le doy todo lo que estorba, y esto es todos los días. Todos los días, hermano, tenemos que ponernos a cuentas. Todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios. Todos los días tenemos que decirle, tanto cuando amanece o desde antes, y cuando anochece, tenemos que ir a la presencia y decirle, Señor, aquí está mi vida, te entrego lo que no te sirve. Si el Espíritu te redarguye en algo, lo confiesas, te arrepientes de corazón, que su sangre lave tu conciencia, y entonces puedes recibir de Él la carga y unirte a su yugo para caminar en el mismo yugo. Porque el Señor mandó, entre muchas cosas en su ley, que no se unirán en ¿qué? El yugo desigual. ¿Y ustedes creen que Dios dijo eso para Israel? Es una ley que Dios puso universal, pero que Dios cumple primero. Dios nunca, hermano, te va a mandar algo que Él no sea o que Él no haya hecho antes. Escucha bien esto. Dios nunca va a ordenar algo que Él mismo no es o que Él mismo no ha hecho por nosotros antes. ¿Quién te amó? ¿A quién? ¿Tú amaste a Dios primero o Él te amó a ti primero? Él. ¿Y por qué nos amó primero? Es que nosotros podemos ¿qué? Amarle. Entonces, ¿quién comenzó? Él. ¿Quién comenzó la buena obra y la terminará hasta el día de Jesucristo? Filipenses 1:6. El Padre, ¿sí o no? Pablo dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará, ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién comenzó el trabajo en nosotros? El Padre. ¿Quién nos amó primero? El Padre. Por lo tanto, Él nos manda que no nos unamos en yugo desigual, porque Él no se va a casar con una esposa que esté en un yugo desigual. Como yo puedo estar caminando en el yugo de Cristo, yendo a Él, entregando mis cargas apestosas, ese intercambio extraño, le damos nuestra basura, Él la avienta al mar en un saco para nunca acordarse de ella, y a cambio nos da su carga, nos pone en el mismo yugo, ya no es desigual, es el mismo yugo, y podemos caminar en una vida que le agrada al Padre en todo. Amén. Entonces volvamos rápidamente al versículo 3 de Mateo 5. ¿Están bien? Bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu. ¿Por qué pobres, hermanos? Tengo este ejemplo que es muy común en las ciudades como Cuernavaca o en la Ciudad de México. Yo pienso que a lo mejor aquí también, no sé. No he visto, la verdad, aquí, pero en Cuernavaca o en la Ciudad de México es muy común. Te paras en un semáforo, en el auto, y hay gente que está, ¿qué? Pidiendo dinero. Ahora, conocemos historias, incluso en California, Nets me platicó unas historias muy interesantes, y creo que una de ellas salió en las noticias, de un mendigo o alguien que pedía un limosnero, pedía dinero, pero que realmente era millonario. Esto es increíble, esa historia. De hecho, salió documentado por ahí. Y cada vez que terminaba de pedir dinero, él llegaba abajo de un puente, se metía un coche, así todo viejo, se cambiaba, se ponía su camisa, lo que sea, y se iba. Era alguien que tenía muchísimo dinero, pero su manera de vivir era ¿qué? Pidiendo. Su mentalidad era de pobre. Ahora este ejemplo puede sonar triste, es feo, a lo mejor es algo como que dices, no, está incómodo, pero quiero que entendamos con esta incomodidad o esta lógica lo que Jesús está diciendo. Vamos a suponer que un ejemplo, un mendigo, alguien que pide siempre dinero, en la esquina, en el semáforo.
Vamos a suponer que él tiene mucho dinero, a lo mejor no tiene, eso no importa. El punto es que él siempre va a estar pidiendo. ¿Estás de acuerdo? Porque es su trabajo, es su mentalidad. Ahora, si tú vas caminando y te toca ahí el crucero y está ahí él pidiendo, o vas en tu auto, ¿no? O en un camión y él está pidiendo, a lo mejor, si te ha pasado que alguien te pide y en verdad que no trae, ¿sí o no? De repente dices, pues no tengo ni siquiera 5 pesos. De hecho, incluso tú dame a mí, porque veo que tu vacío tiene más dinero que yo, ¿no? Pero él va a seguir, ¿qué? Pidiendo, porque para él, tú siempre eres el que va a tener dinero. A él no le importa si dice todo tu cambio ahí en el banco, o si acabas de pagar tu renta. Él se va a parar y para él, tú eres el que tiene y él siempre es el que, ¿qué? Nada. Esa es la mentalidad. Jesús, en el contexto espiritual, en el contexto del reino, en el contexto de la vida de Dios, Él quiere que entendamos eso. Tú tienes que venir siempre a mí con esa mentalidad. Yo no tengo y tú siempre tienes. Pero si tú dices, ya recibí un milagro, ya entendí algo de la Biblia, hoy fue un día de gozo, ¿ok? No importa. Tú siempre necesitas, porque tú y yo somos pobres y Él es el rico en espíritu. Amén. Tenemos que caminar en esa identidad. No importa si ayer recibiste algo, no importa si en la mañana Dios te dio una palabra o recibiste algo, te gozaste, amén, es importantísimo, pero no podemos decir, ya con eso, no, al rato, en la tarde, en la noche. El Señor dijo, en la entrada, en la salida, ¿sí o no? Estas palabras de mi ley las tendrás en tu corazón, en tu mente, en tu boca, y las repetirás en el camino, ¿sí o no? En la salida, en la entrada, a la hora de la comida, en la sala, incluso a la hora de dormir. Todo el tiempo estarán en tu corazón, en tu boca. Eso es meditar la palabra. Qué importante es eso, porque tiene que ver con que yo, Señor, no puedo, necesito más de ti. Y ese estilo de vida, el pobre de espíritu, dice, de ellos es que es el reino. No será, ya es. Sigamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y llorar, hermano, no necesariamente se trata de... ¿no? Porque cuántas veces no estamos orando o escuchando la palabra o un mensaje y nos conmueve y lloramos de la emoción, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Yo creo que sí, a todos nos pasa. Y esto es bueno. Pero más allá de llorar así, que eso está padre y seremos consolados, amén. El lloro que el Señor busca que tengamos tiene que ver con qué tanto, hace cuánto que no te dueles, no nada más con tu lagrimita que está bonita y Dios la ama, sino con tu corazón. Y Señor, en verdad no siento un asco por el mundo, no siento un desprecio por el pecado. Señor, no lloro, no me siento inconforme por ti, necesito de ti, pero no lo siento. Y empiezas a llorar porque te das cuenta que no tienes lo suficiente, te das cuenta que no estás como deberías de estar o que falta más. Incluso te duele que no puedes ver a Cristo. Y entonces lloras en verdad. Entonces, Señor, en verdad me falta, en verdad no he cumplido con esto, en verdad he sido un siervo inútil porque lo que he tenido que hacer, solo eso hice. En verdad me duele que no te puedo ver. ¿Te acuerdas una ocasión que estaban los fariseos y los discípulos de Juan, el Bautista, y llegan con Jesús y le dicen, Señor, nosotros ayunamos, los discípulos de Juan también ayunan, pero tus discípulos, ¿qué dice? No ayunan. Y Jesús le responde algo bien interesante. Dice, ¿qué acaso los que están de bodas, de fiesta con el novio, van a ayunar? Si están celebrando. Jesús estaba diciendo, ahorita mis discípulos están así, miren, felices, están con el novio, están de fiesta porque yo estoy con ellos. No es tiempo de ayunar. Pero dijo Jesús algo, pero vendrán días en donde el novio les será quitado. Entonces van a ayunar. ¿Sabes por qué debemos de ayunar tú y yo, hermano? Una de varias razones, y quizás es la principal, porque no tenemos a Cristo físicamente aquí. No lo podemos ver. No podemos compartir con Él el pan.
Y se nos puede hacer algo común y decir, bueno, es que es por fe, no es por vista. Claro, es por fe, no es por vista. Y bienaventurado el que creyó sin haber visto. Amén, ¿sí o no? Tú y yo somos bienaventurados porque sin verle hemos creído en Él. Y nuestro galardón será grande en ese sentido, porque sin verle lo hemos amado. Amén. Es el poder de la fe. Pero ¿qué tal cuando te pones a leer historias como Cantares, como los de Camino de Maús, como la pesca milagrosa, como María de Betania, que dio su perfume y lavó los pies de Jesús con sus cabellos? Y empiezas a entender historias como la de Zaqueo, que el Señor fue a comer con él siendo uno de los peores en cuanto a su testimonio, un ratero. Y dices, no puede ser. Cuando Jesús resucita a Lázaro, su amigo, 4 días después de muerto, y apestaba, hermanos. Y dicen que Jesús lloró después de que María le dijo, porque amaba a Lázaro. Y luego se va a comer a casa del leproso Simón, y está ahí con él, su misericordia. Y tú dices, Señor, no te veo, no te siento, yo creo en ti, te amo, en verdad me has salvado, pero Señor, no te veo. Señor, ¿qué podía dar por estar en los tiempos de Zaqueo y que vinieras a comer conmigo? ¿Qué no daría por sentir tu abrazo, Señor? Y entonces lloras y te lamentas porque no ves a tu amado. ¿Hace cuánto que no tienes tiempos así, hermano? ¿Hace cuánto que no estás en tu cuarto y Señor, no te veo? Señor, no veo tu gloria, la imagino y es por fe, pero quisiera verte como Moisés te hablaba cara a cara. ¿Hace cuánto, hermano, que no lloras por eso? Pero el Señor dice, los que lloran, bienaventurados porque serán, ¿qué dice ahí? Serán consolados, hermano. Dios quiere que le pongamos pausa, no a lo que estamos haciendo en el sentido de amarle y de servirle, sino que nuestro corazón realmente empiece a quebrantarse conforme a los deseos de Dios. Avancemos, ¿estás conmigo? Está padre, ¿no? ¿O no? Está interesante, ¿sí o no? Vamos a brincarnos algunos, solamente quiero mencionar estos para no dar más tiempo a esto. Quiero ir hacia otra parte, porque entonces no digo qué es lo que Dios puso en mi corazón, que dijo la hermana. Estoy introduciendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solamente quiero decir que ya lo mencionamos un poco. La mansedumbre, el hombre más manso y humilde de la tierra y el más hermoso de todos los hijos de los hombres es Jesucristo. Si tú y yo caminamos en su yugo y con la misma carga de Él, automáticamente estaremos caminando en su mansedumbre y humildad. Y si en verdad queremos heredar la tierra que ya es de Cristo, coheredarla, e incluso antes de que Él vuelva por segunda vez y la tome con poder y con gloria y con gran ira y tome todos los reinos porque son de Él, antes de que eso venga, tú y yo podemos preparar un camino para Él, tomando la tierra que ya le pertenece a Él. La manera en la que la podemos tomar es con mansedumbre y con humildad. La hermana dijo que la sal era el amor, ¿sí o no? Que la sal era el amor y que a mayor sal, lo interpreto de esta manera, o con mayor sazón es igual a mayor amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero el amor, hermanos, no es nuestro amor nuestro amor filial o filios, que es de camaradería o de amigos, de hermanos. Nos amamos porque comemos pizza, nos amamos porque te invito a un café. No, te amo porque estás muy guapa. No, te amo porque estás muy guapo, no, esposo. No, ese amor es bueno, pero es un amor natural, un amor que Dios dio en un sentido natural, biológico y filial. Dios quiere que amemos y rebosemos y representemos, expresemos el amor ágape, que es el amor de servicio, el amor que muere para que el otro sea dignificado. Y ese amor, hermanos, no es tan abundante ahorita, porque el amor busca lo suyo propio en cuanto al hombre, y religiosamente podemos hacer cosas chuecas con doble intención. Pero cuando tú y yo realmente estamos amando con el amor del Padre, lo que vamos a tener como objetivo principal en cualquier sentido es: yo menguo para que mi prójimo crezca. Porque fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Amén. Fue Dios mismo, no aferrándose a ser Dios, sino se despojó de sí mismo y se hizo siervo, Filipenses 2, en forma de hombre, y murió por nosotros. Pero ese mismo hombre que murió resucitó. Entonces fíjense,
La mansedumbre involucra la manifestación práctica del amor. ¿Qué tan dispuesto estoy a morir a mi yo, a mi confort, a mis ideales, incluso a ciertas cosas que me han costado tanto, a cambio de que la gloria de Dios y el amor de Dios que ya está en mí y que me ha alcanzado se manifieste al prójimo? Si tú y yo vivimos esa realidad, la tierra es nuestra herencia. Puede estar la potestad de lo que quieras sobre este lugar, pero nada puede contender contra el poder de Jesucristo. Amén. Y el poder de Jesucristo radica en que Él, siendo Dios y sin pecado, murió como pecador para darnos vida. Y las potestades y los principados y cualquier demonio de pacotilla tiemblan ante esa autoridad, porque ¿qué creen? Están viendo el testimonio de Dios hecho hombre en nuestros días. ¿Y cuál es el testimonio? Que tú y yo, sin merecerlo, fuimos amados, y de igual manera, sin que otros lo merezcan, amamos también. Tú vives la gracia de Dios cuando amas a tu prójimo aunque no lo merezca. Si tu prójimo te dijo algo feo porque se enojó, o está un poco amañado, o tiene egocentrismo, o realmente no ha entendido y no quiere cambiar, tú puedes experimentar la gracia de Dios que te alcanzó en el ejercicio de amar a tu prójimo aunque no lo merezca. Y si te maldijo, tú lo bendices. Y si te da en la mejilla, le pones la otra. En ese amor ágape, ningún demonio, ninguna potestad, ningún principado tiene autoridad, porque es Cristo mismo en la tierra tomando su herencia. Tenemos que caminar en eso, hermanos. Tenemos que caminar en esa realidad. Yo sé que el Señor ya lo hizo en Cristo y que Dios lo quiere hacer. En este caso específico, yo también no creo que sea coincidencia, porque no existen las coincidencias en Dios. Esta insistencia, a lo mejor, de Loreto, de la región. ¿Por qué? Pues Dios sabrá. Un punto clave, un punto medio, un punto intermedio, un punto convergente. No sabemos si las coordenadas y la latitud. Dios sabrá con perfección por qué. Pero aquí el punto no es por qué, sino cómo, Señor, y cuándo. ¿Cómo? Ya vimos unas características. ¿Cuándo? Hay que seguir insistiendo, hay que ser perseverantes hasta que se dé. Pero quiero que avancemos en el Sermón del Monte y vamos a terminar esta primera intervención con esta parte que vamos a hablar, y regresando, como está el programita armado, tendremos la segunda parte y vamos a continuar. Pero vamos a ver esta última sección aquí del Sermón del Monte. ¿Estás conmigo? Capítulo 5 de Mateo, pero vamos a avanzar al versículo 13. Hay mucho que hablar, obviamente, de las demás bienaventuranzas. Antes de leer el 13, quiero nomás decir esto, como lo dije al principio, pero no terminé la idea. Las 8 bienaventuranzas del capítulo 5, versículo 3 al 13, son 8 semillas que Jesús planta en su jardín. El jardín de Jesús, que es el novio. Jesús es tu novio, es tu esposo. Y el mejor libro para entender este romance entre Cristo y la iglesia es el libro de Cantares. Vamos a hablar un poquito de eso en la siguiente sesión. Entonces, Jesucristo es el novio y su novia somos nosotros. Pero también su novia es como un jardín. Y el Señor nos compró con precio de sangre. La parábola de la perla preciosa o de este tesoro habla de que un hombre encontró un tesoro, ¿sí o no? Y fue con gozo y vendió ¿qué? Todas sus posesiones, con gozo las vendió. O sea, Jesús con gozo murió, dice, yo muero. Hebreos dice eso también, que Él tenía el gozo puesto delante de Él, por lo cual padeció la cruz de pecador y se burló del oprobio, porque tenía un gozo puesto delante de Él. Jesús murió con el gozo de agradar al Padre en todo. Entonces la parábola de ese tesoro increíble y de la perla, que es similar, dice que vendió todo este hombre con gozo, se despojó de todo. Ese es Jesús. Y se despojó de todo para comprar el terreno y poder escarbar y adueñarse de ese tesoro, de ese lugar. El terreno que compró con gozo el Señor Jesús, dando su vida. Es tu vida, hermano, es tu alma. Por lo tanto, tu alma es el jardín de Cristo. Y a la luz de Cantares, el Señor lo que quiere hacer es de tiempo en tiempo ir a su jardín y alegrarse ahí.
tener contentamiento, tener tiempos de amor, de intimidad con los suyos. Pero el Señor no quiere llegar, aunque me encantan los cactus, ¿no? Pero no, Él no va a llegar a su jardín y va a encontrar, bueno, el cactus está vivo y está verde, ¿no? Pero no quiere encontrar huizaches, ¿no? O espinos o cardos. Va a decir, bueno, yo compré mi terreno con sangre y ¿por qué encuentro esto? Pues el Señor limpia y siembra 8 semillas que son las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza, cuando tú y yo la estamos experimentando en nuestro día a día, y Jesús quiere tener intimidad con nosotros, Jesús quiere tener comunión con nosotros porque nos ama. Él llega a su jardín y se encuentra el pobre espíritu. Me encanta esta flor. Pero luego va a otra parte. Aquí están los que lloran. Se ha cultivado el lloro en el espíritu, me encanta. Y Jesús es agradado en su jardín con el fruto y el florecer de cada una de esas 8 bienaventuranzas, hermano. Qué importante es esto. Te lo quiero explicar nomás así rápido para que tengas en cuenta la importancia de cultivarnos en esto. Pero fíjate, aquí terminamos con esta parte, que aquí sí tiene que ver 100% con lo que la hermana estaba diciendo y lo que Dios puso en mi corazón. Versículo 13 de Mateo 5, perdón. Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué se desvanece la sal, hermanos? De manera práctica. El agua o la humedad, porque la sal incluso absorbe la humedad. ¿Y qué pasa? Se endurece, se puede llegar a ser como piedra, ¿sí o no? Se solidifica exactamente. Y si no se llega a solidificar, en esencia pierde su ¿qué? Su sabor y sus capacidades de preservar, porque la sal preserva. ¿Estás de acuerdo? Si tú salas una carne, ¿no? Te puede durar un rato, porque la sal preserva, conserva. Entonces fíjense cómo la sal se guarda de la humedad o de endurecerse y de perder su sabor. ¿Cómo la proteges? ¿Cómo proteges la sal? ¿Cómo? Secándola. ¿Y cómo la secas? Tapándola. ¿O qué le ponen los saleros? ¿Sal con qué? Arroz, para que absorba la humedad del arroz y la sal quede intacta, pura. Entonces el Señor quiere que nuestra vida, la iglesia, esté tapada, esté guardada, esté entrecomillado con arroz. O sea, que tengamos la capacidad en Dios y a Dios mismo que absorba, quite, purifique, preserve. Ese es el poder de la congregación de los santos. Amén. Por eso Dios dice, no dejándonos de congregar como algunos ya tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día de la venida de Cristo se acerca. Exhórtense, edifíquense. Hebreos 3, Hebreos 6, Hebreos 10, Hebreos 13, Hebreos 11. Por todos lados lo vas a encontrar. Tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos. Esa es la manera que el Señor quiere que estemos guardados, protegidos, para que no se pierda nuestra capacidad de salar, o sea, de darle sabor y de preservar. El mundo, hermanos, se está pudriendo porque está bajo el maligno y están cegados por el Dios de este siglo. Eso dice Pablo en Corintios y primera de Juan. La iglesia, hermanos, guardada, va a tener la capacidad de cambiarle el sabor al mundo y todas las cosas del reino preservarlas. Si tú y yo perdemos nuestra capacidad de salar, en otras palabras, estamos perdiendo o diluyendo la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos, y el fruto es que el mundo va a decir, cristianos, igual que otra religión, igual que los estafadores, igual que los mentirosos, no hay diferencia. Me da igual creer en su Dios o en su Jesús que creer en otro Dios falso, o que creer en la Virgen, o que no creer en nada. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. La iglesia está puesta como sal para preservar los valores de Dios, la dignidad de Dios, hermanos, el testimonio de Dios en la tierra, porque si no, por nuestro pecado y falta, el nombre de Dios es vituperiado, como dice Pablo en Romanos. Entonces, si ya no hacemos eso, ya no servimos, nos hemos desvanecido. Entonces, nuestro trabajo como iglesia y como santos es preservar el reino y sazonar al mundo, o sea, hablarles de la verdad y que sean convencidos por el poder del Espíritu. Pero sigamos leyendo, dice, se desvanece, ¿cómo será salada? ¿Qué sigue diciendo? No que
no sirve ¿qué? Para nada. Que Dios guarde, hermanos, que lo que ha comenzado en su historia en esta región termine desvaneciéndose. ¿De quién es responsabilidad de que se ha guardado lo que Dios ha comenzado en esta zona desde el tiempo que lo comenzó? Y la historia de Dios, nosotros somos parte de ella. Yo soy parte en este viaje de una historia que Dios ha tenido en este lugar. Y a lo mejor nos voy a poner un granito de sal, pero ¿de quién es la responsabilidad de que se preserve lo que Dios ha comenzado? De cada uno de nosotros. Porque si no se preserva, que Dios nos guarde y que termine sirviendo ¿para qué? Para nada. ¿Y qué termina diciendo ahí? Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Es cristiano, no importa. Te quiero hablar un mensaje de la vida. ¿De qué vas a predicar de tu cristianismo si eres un adúltero, si eres un mentiroso, si me estafaste, si tus hijos andan haciendo cosas chistosas? ¿De qué me quieres predicar? ¿De qué quieres orar? ¿A poco tu Dios sana si eres un fumador escondido, si ves pornografía, si eres un religioso? Ya no sirve para nada. Qué fuerte es esto, ¿sí o no? Pero fíjense cómo termina esta parte. Vosotros sois ¿qué? La luz. No nada más la sal, versículo 14, sino la luz. Entonces la sal habla de la iglesia para poder preservar el reino de los cielos y conquistar el mundo, sanarlo en el buen sentido. Por eso la sal no tiene nada de malo. La brujería y el ocultismo habla de, me echaste la sal, y mentira. La sal es buena y Jesús la toma como un ejemplo. La iglesia somos la sal. Y no somos de mala suerte, hermanos. Somos la verdad de Dios en la tierra, la iglesia. Amén. Pero también somos la luz. Y aquí en el versículo 14 al 16 va a hablar de la iglesia para la iglesia misma. Fíjense qué importante es esto. Vosotros sois la luz del mundo. Y pone el ejemplo. Número 1, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Número 1, tú y yo como iglesia o como parte de la iglesia somos como una ciudad que está edificada ¿en dónde? Sobre un monte. Y que no se puede ¿qué? Esconder. Todo el mundo pasa y ¿qué crees? Van a decir, ahí está la ciudad. La iglesia, siendo sal, tiene que estar brillando y siendo un testimonio, siendo un ejemplo a seguir. No hay nada más reprobado, hermanos, para Dios en estos tiempos que el ejemplo a seguir para los cristianos sea lo que dice YouTube, lo que dice Google, lo que dice la tele, lo que dice Televisa, lo que dicen los noticiarios. Y el cristiano quiere ser o se mueve con lo que está viendo, con lo que está viendo, lo que dice la radio, ¿no? Su mejor locutor, haces mi programa de todos los días, pero de eso te estás llenando. Eso es el modelo a seguir, eso es lo que cultiva tu deseo o tu desánimo. Tiene que ser Dios, hermano, porque nosotros somos y debemos de ser el ejemplo a seguir de los demás. Entonces, número 1, no nada más somos la sal, sino si somos sal, entonces seremos como una ciudad asentada y la gente dirá, queremos ser como ellos, queremos tener lo que ustedes tienen, queremos recibir lo que ustedes reciben. Es más, queremos hablar con Dios porque a ustedes sí los oyen. Nos consta que Dios sí les responde a ustedes. ¿Qué tienen que yo no tengo? El mundo va a ver la ciudad y va a decir, yo quiero subir, yo quiero estar con ellos, yo quiero ser como ellos. Esa es la luz de la iglesia, hermanos, que es Cristo en la iglesia. Dice que no se puede ocultar, pero luego pone otro ejemplo, versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra ¿qué? De hablar de la sal y de la ciudad, que es a nivel universal, y un testimonio afuera. Luego este tercer ejemplo, la sal es el 1, la ciudad es el ejemplo 2, el tercero es la lámpara. Dice que la lámpara no se pone en una casa, dice, no se enciende la lámpara ¿en dónde? En la casa para ponerse afuera. Está hablando de la iglesia y ahí está hablando de las vidas individuales. Dios ha encendido su luz en tu vida porque nos ha hecho nacer de nuevo. Pero dice, tú ya estás en la iglesia y la iglesia es una ciudad asentada y estás sanando, pero tú no puedes llegar con tu vida como individuo, como parte de la iglesia y no ser luz. Y en vez de tener un testimonio que edifica a los hermanos, eres de los que se sienta a recibir, eres un calientabancas, eres el hermano siempre terco, el hermano rezongón, la hermana rebelde, ¿no? El joven terco.
No puede ser alguien que Dios ya prendió una luz, te pone en la iglesia y en vez de ser de los que están arriba brillando como todos los santos, estás escondidito, medio rancio. Entonces, está muy padre, somos la sal, conquistemos Loreto, las Californias, sí, amén, pero ¿qué crees? También tú tienes que aprender a que yo quiero conquistar tu corazón porque quiero preservar a mi iglesia en santidad. Hermanos, tenemos que ser santos, que estamos colgados dentro de la casa que es la iglesia para brillar y edificarnos. Sí, el hermano que predica, el hermano maestro, porque son los ministerios que Dios puso en la iglesia: pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol. Y el Señor puso ancianos, que son los obispos, que cuidan a la grey del Señor, no como asalariados, ni enseñoreándose de las almas. Pero Efesios dice que la responsabilidad de la edificación de la iglesia es de todos los santos. Entonces sí, hay gente que nos enseña, hay gente que nos cuida, hay hermanos que tienen más años en la fe, que tienen testimonio y nos ayudan y nos exhortan. Pero también yo tengo que orar por él y tengo que dar testimonio, tengo que obedecer, tengo que edificarle, tengo que participar, tengo que ser como una lámpara en la casa. Y por último, así alumbre, ¿qué dice el 16? Una vez más nos vuelve a la parte exterior. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vean la sal, vean el amor, vean la mansedumbre, vean sus buenas obras. ¿Qué es lo que predica, hermanos? El testimonio. El testimonio. Y si tu testimonio está medio rancio, está medio chafa, de repente ya no te cree, métete a la iglesia, métete al recipiente de Dios para que no pierdas tu capacidad de sanar, que el Señor te sane en la iglesia, confiesa tus pecados, ve con los hermanos mayores en la fe, ponte a cuentas con Dios, ten comunión con nosotros para que la sangre de Cristo limpie todo pecado. Como dice primera de Juan, prepárate, vuelve a alumbrar en la casa, no estés escondido, y entonces otra vez tu testimonio lo van a ver los hombres y van a decir: wow, tu Dios en verdad es Dios. Porque dice que vuestro testimonio por medio de vuestras obras lo vean, y que dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Loreto, hermanos, y las Californias son de Cristo ya, pero tú y yo tenemos que salar la tierra y tenemos que con nuestro testimonio provocar que la gente glorifique a nuestro Padre y se entregue a Cristo, porque Cristo es el Rey de este lugar. Amén. Amén. Vamos a dar un descanso, hermanos, 10-15 minutos, y luego tenemos un tiempo de alabanza y tendremos la segunda sesión de la enseñanza. ¿Ok? Ok. Gracias, hermanos.